culminamos la parte clínica y empezamos un poco más la parte de la investigación, que yo pienso que puede ser un punto crucial de comprensión y de entendimiento de cuál es la dirección en la que va la ciencia a partir de lo que hemos aprendido gracias a familias como las familias que nos han dado su ejemplo y a fundaciones como el Fondo de Investigación SINGA. Empezamos esta presentación o esta sección con el doctor Alex Vallés, que es doctor en bioquímica, neurobiología y neurociencias del Biomedical Research Institute en Sao Paulo, parte de la Universidad Autónoma de Barcelona, un investigador muy amplio no solo en SYNGAP, sino en otra sinaptopatía por SHANK2, un poquito diferente, unos modelos interesantes también de trastornos usualmente postsinápticos. El doctor Vallés participó de la primera conferencia, participa de esta nuevamente para ilustrarnos sobre las alteraciones moleculares vinculadas a los trastornos del sueño en SYNGAP1. Le doy la bienvenida nuevamente, como hace un par de años, al doctor Vallés. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme de nuevo. Encantado de estar con vosotros. Justo estaba escuchando... Espera. Tengo que compartir mi pantalla. No sé si... ¿Dónde le tengo que... Perdonad, ¿dónde no puedo compartir pantalla, me parece? Share screen en verde abajo. Aquí ahora. Disculpad. Disculpen. Ups. No, este no soy yo. Yo fui y le di a la mía para ayudarte. Abajo sale share screen. Ya está controlado. Vale. Disculpen, estaba escuchando No sé si pueden ver mi primera diapositiva. Sí, señor. Estaba escuchando a los últimos médicos hablar y estaba pensando, Dios mío, ahora cómo cambiamos a algo totalmente distinto. Y me he acordado de uno de mis héroes, que es el grupo Monty Python, que tenían esta frase, que era una frase mítica para ellos. Y espero que sirva un poco para romper el hielo, y es una pequeña broma, pero también para romper el hielo, porque realmente el cambio va a ser brusco. Espero que no sea terrible. Como decía el doctor Jiménez, hoy quiero hablarles de un proyecto que hemos iniciado hace 2 o 3 años, un proyecto de sueño, y que, como todos los proyectos en el laboratorio, es un proyecto en el que trabajamos con modelos animales y en el que intentamos responder preguntas básicas, ¿no? A modo de presentación, déjenme decirles que nosotros estamos, como ha dicho el doctor Jiménez, del Instituto de Investigación Biomédica San Pau, y que estamos allí desde hace aproximadamente unos 10 años, y que el proyecto o los estudios que hemos estado realizando en SYNGAP pues llevan más o menos ese tiempo. Llevamos aproximadamente unos 9 o 10 años trabajando con SYNGAP y con ratones, básicamente, ¿no? Con modelos experimentales de roedores. Y nosotros tenemos un interés especial en las proteínas, somos bioquímicos y queremos entender qué pasa con las proteínas, y además queremos entender qué pasa a nivel de la sinapsis, ¿no? Estos son nuestros 2 focos de atención, ¿no? Y en estos años hemos estado trabajando mucho tiempo para intentar entender qué fallaban en la sinapsis adulta, y es algo que expliqué hace 2 años y por lo tanto no voy a repetirme en eso, pero es un proyecto... O sea, lo que sí quiero destacar es que las alteraciones moleculares que se dan en la sinapsis de estos animales son
son muy importantes, ¿de acuerdo? Y que no se puede explicar todo por la disfunción de una proteína, por la disfunción de una vía de señalización, sino que todo el pequeño universo molecular que constituye la sinapsis está alterado, está cambiado. Digamos que la sinapsis y el proteoma, es decir, el conjunto de las proteínas que residen en la sinapsis, pasa de estar en un estado, de un estado fisiológico a un estado patológico. Y cuesta entender qué es lo más relevante de todos esos cambios y todas esas alteraciones que vemos, cuáles son las más relevantes y cuáles podemos o debemos, digamos, en cuáles debemos enfocarnos para identificar dianas terapéuticas, ¿no? A menudo nos sentimos un poco en esta situación, ¿no? Me ha parecido que en el Congreso SINGAP en español se podía poner esta referencia, ¿no?, tan castellana y tan española como es Don Quijote y su combate titánico, casi imposible, con los molinos de viento, y a veces así nos sentimos un poco en el laboratorio porque la complejidad del problema es enorme, ¿de acuerdo? Y como última idea, recordar esta diapositiva la usé hace 2 años, pero sí, me gusta mucho usarla, sobre todo pensando en los padres de los chicos, etc. Las moléculas que trabajan en la sinapsis, las proteínas, constituyen grandes máquinas moleculares, ¿de acuerdo? Y no funcionan de forma autónoma, funcionan de forma coordinada. Y es muy importante que todas estén bien encajadas, todas estén bien coordinadas para que la máquina funcione, ¿no? De aquí que haya tantas patologías asociadas a la función sináptica. Como bien saben, de los muchos síntomas asociados a la disfunción por un déficit de SYNGAP, perdón, los problemas asociados al sueño no son menores. Y nosotros que estamos en contacto con las familias españolas de forma muy estrecha, sabemos que este es uno de los temas que preocupa y que dificulta más la vida y el día a día de las familias, ¿no? En la cohorte española que hemos estado fenotipando, en la cohorte de 36 casos identificados en España que la doctora Juliana Ribeiro ha estado analizando y que estamos a punto de publicar, hay una elevada prevalencia de trastornos del sueño, ¿no? Aproximadamente 75% de las familias consideran que hay trastornos del sueño importantes. Por lo tanto, entender el sueño es importante. Incluso también en algún momento, cuando iniciamos este proyecto, pensamos, bueno, si podemos mejorar el sueño, quizá también podemos tener un impacto positivo sobre las capacidades cognitivas de estos chicos, ¿no? Porque al final, cuando dormimos, ¿no?, el sueño forma parte importante de los procesos de aprendizaje y de consolidación de la memoria, ¿de acuerdo? Comentarles que nuestros animales, el modelo de ratón deficiente en SYNGAP, duermen bastante bien, pero los estudios de electroencefalografía que estamos realizando en colaboración con el doctor Manuel Álvarez Dolado de Sevilla sugieren que es en el sueño donde estos animales tienen más eventos, digamos, de tipo epiléptico. Aquí ven un EEG durante el estado de vigilia que parece totalmente normal, y en cambio pocos minutos después de que el animal empiece a dormir aparecen todos estos eventos, ¿no?, todos eventos epilépticos, ¿no? Nos comentaba el doctor Álvarez Dolado que ha trabajado con distintos modelos de encefalopatías, que nunca había visto un modelo en el que la transición entre el estado de vigilia y el estado de sueño fuera tan evidente y tan grande, ¿no? Entonces, a modo de introducción, también es importante hacer referencia a esta hipótesis, la hipótesis de la homeostasis sináptica, propuesta por el profesor Tononi y otros colegas,
que básicamente lo que propone es que si durante la fase de vigilia, mientras estamos despiertos, estamos aprendiendo, estamos recibiendo todo tipo de información sensorial, si durante esta fase las sinapsis se potencian y crecen, ¿no? Cada vez son más grandes y tienen un nivel de potenciación mayor, es necesario que en algún momento esto se pare y se revierta, ¿no? Al menos en parte. Esta hipótesis, por lo tanto, propone que es durante el sueño que la mayoría de las sinapsis que han sido potenciadas durante el día debido al flujo de información que va llegando durante el día, durante la noche sufrirá un proceso que en inglés denominamos downscaling. ¿De acuerdo? Esta es una hipótesis que está en el centro un poco del trabajo que hemos estado haciendo, ya lo verán, y que no es que sea, es decir, tiene sus detractores, pero a mí me parece una hipótesis válida, y aunque quizás no todos los aspectos de esta hipótesis acaben confirmándose, sí creo que es como, por así decirlo, bastante de sentido común este mecanismo, y es evidente que las sinapsis no pueden estar potenciándose eternamente, ¿no? En algún momento tiene que haber este proceso de downscaling del que hablamos, y el sueño parece un buen momento para que eso se dé, ¿no? De hecho, hay numerosos estudios que apoyan esta hipótesis. Aquí solo presentaré uno, publicado en la revista Science por el propio profesor Tononi, en el que demuestran que las sinapsis en el estado de sueño, aquí son estos, o sea, reflejado aquí por esta columna de puntos azules, disminuyen de tamaño durante el sueño. Este fue un estudio, no puedo entrar en los detalles, no tengo tiempo, pero un estudio de microscopía electrónica en el que se midieron y contaron las sinapsis en distintas etapas, ¿no? En distintas fases del día de la misma región del sistema nervioso, la corteza sensorial y motora, y se observó efectivamente que de forma, ¿no? En promedio, las sinapsis después de una serie de horas durmiendo han perdido parte de su tamaño. Son estas de aquí que, como pueden ver, son más pequeñas, que tienen un tamaño ligeramente menor que las rojas, que son de un animal al que se ha mantenido despierto de forma, digamos, se ha obligado a estar despierto, lo que llamamos una deprivación del sueño, y otro animal que ha estado, digamos, despierto de forma normal, ¿no? Esta diapositiva es un poco para afianzar la misma idea, ¿eh? La idea es que durante el día las sinapsis se van potenciando, aumenta seguramente el número de sinapsis, aumenta su tamaño al potenciarse, y esto sucedería básicamente durante la fase en la que estamos despiertos, y que en algún momento no sabemos muy bien cómo a nivel molecular, ¿vale? Pero deberían entrar en juego algunos mecanismos que permitan que las sinapsis de forma general en el cerebro vuelvan a un estado similar al principio para volver a poderse potenciar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y esta diapositiva tan sencilla representa varios estudios recientes hechos a nivel de proteómica y fosfoproteómica con fracciones sinápticas, en los que efectivamente se observa también que la cantidad de proteína y también, incluso de forma más importante, las fosforilaciones asociadas a la actividad sináptica se van acumulando a lo largo del periodo de vigilia, y en cambio durante la fase de sueño, todo esto son estudios realizados en ratones, evidentemente. La fase de sueño, este upscaling, digamos, pues se revierte, ¿no? Para poder volver a empezar otra vez, etcétera, etcétera. Entonces, en este contexto nos hicimos una pregunta muy sencilla. Sabemos que los ratones SYNGAP, disculpen, sabemos que los chicos afectados por déficit en SYNGAP casi siempre o muy frecuentemente tienen trastornos de sueño,
Los ratones tienden a tener más epilepsia, esto se ha visto en multitud de estudios, etcétera, y también tienen ciertas alteraciones del sueño. Puede ser que estos procesos, digamos, fisiológicos de up y downscaling sináptico esté afectado en los SYNGAPs, ¿no? en nuestro modelo de estudio, que son los modelos heterocígotos para SYNGAP. Entonces planteamos un experimento muy sencillo. Cogimos animales en más o menos a la mitad del periodo de vigilia y animales más o menos en la mitad del periodo de sueño. Extrajimos bioquímicamente, por cierto, todos los estudios que hemos hecho son en corteza, ¿sí? Y de esta corteza extraemos las fracciones sinápticas, purificamos las fracciones sinápticas y estas fracciones sinápticas las hemos estudiado a nivel bioquímico. Nos hemos centrado en un panel de 50 marcadores moleculares asociados a la función sináptica y también al nivel de potenciación, y son tanto proteínas como fosforilaciones. Y efectivamente hemos visto lo que ya estaba descrito, que los animales, digamos, wild type, ¿no? Como los llamamos, o sea, los animales con dos copias sanas de SYNGAP, todas estas moléculas, bueno, o la mayoría, algunas de forma significativa, otras no, pero de estas moléculas sí están sometidas a este proceso, digamos, oscilatorio, ¿sí? En los que tienden a acumularse durante la vigilia y tienden a desaparecer durante el sueño. Y esta oscilación tiene una magnitud X, no quiero entrar mucho en los detalles de esto, pero hemos analizado también un poco esta magnitud cuál es, ¿de acuerdo? Cuando hemos realizado el mismo estudio exactamente en los ratones que tienen solo un alelo funcional para la proteína, o sea, el gen SYNGAP, hemos visto, en primer lugar, que esta amplitud de oscilación es bastante más pequeña, ¿sí? De alguna manera, estas oscilaciones fisiológicas se producen en las sinapsis de estos animales, pero de forma más restringida. Es como si de alguna manera nos gusta decir que estas sinapsis son algo más rígidas, ¿sí? Menos plásticas, ¿de acuerdo? Cuando hacemos algo de estadística, para comparar la amplitud de estos cambios, efectivamente vemos que en general, para la mayoría de las proteínas significativamente diferentes, la amplitud en el animal wild type, la amplitud de este cambio siempre es menor, casi siempre es menor, ¿de acuerdo? Pero quisimos investigar o quisimos plantear cómo se podían superponer estas dos curvas, ¿no? Y vimos, entonces comparamos qué sucedía específicamente en la fase de sueño y qué sucedía específicamente en la fase de vigilia. Vimos que para la mayoría de las proteínas, aunque oscilan menos, en la fase de sueño hay más cantidad de estas proteínas en el animal, que solo tiene una copia sana de SYNGAP, mientras que en la fase de vigilia se produce lo contrario. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto nos ha permitido hipotetizar que estas dos oscilaciones se podrían solapar de esta manera, ¿sí? En las que en la fase de sueño no hay un descenso suficiente de la cantidad y el grado de fosforilación de todas estas moléculas que, como les digo, son moléculas asociadas a la función sináptica, a la potenciación sináptica, ¿vale? Moléculas que responden a la actividad sináptica, ¿sí? Y que por lo tanto en la fase de sueño habría una mayor, potencialmente, una mayor potenciación sináptica, o al menos las proteínas que se modifican y que están presentes en una sinapsis altamente potenciada siguen ahí. Mientras que en la fase de vigilia se produciría lo opuesto, ¿sí? Este resultado en la fase de vigilia cuesta de interpretar, estamos trabajando en ello, pero rápidamente nos sugirió que podría estar relacionado con esto que les he enseñado antes. Esto de momento no es más que eso, una correlación entre dos observaciones, ¿sí? Vemos demasiada
potencialmente, ¿no? O sea, los marcadores de potenciación sináptica habría demasiados en la fase de sueño en estos animales, a la vez que es en la fase de sueño donde tenemos más actividad, como les he dicho antes, epileptiforme. Como les digo, estamos trabajando para intentar ver si podemos relacionar estas dos observaciones que podrían no estar relacionadas. Por lo tanto, como les decía antes, hemos visto que el proteoma sináptico a lo largo del día en estos animales, modelo del déficit para SYNGAP, nunca están exactamente donde deberían estar, ¿sí? Nunca están en su sitio y tienen una oscilación bastante más limitada. ¿Qué pasa con los estudios de sueño? No siempre son fáciles de interpretar porque el sueño es un proceso complejo, es un proceso que evidentemente pues, se alarga muchas horas, es un proceso que se produce en paralelo a muchos otros eventos, ¿no? Y por lo tanto cuesta asociar determinados cambios específicamente al sueño. Esto es algo que hemos ido descubriendo a base de trabajar en este campo. Es muy común en este campo el intentar disociar el componente circadiano del componente sueño-vigilia, ¿de acuerdo? Para intentar entender si las diferencias que se ven son debidas propiamente al sueño o si son más bien de base circadiana. Y para hacer esto lo que se hace es recoger muestras justo en el mismo punto del día. Por lo tanto, el elemento circadiano desaparece porque las muestras que recogemos son todas en el mismo punto, concretamente en la fase de sueño. Y lo que se hace es tener un grupo de ratones a los que se les deja dormir de forma normal y un grupo de ratones... disculpen, ¿no? Y un grupo Perdón, es que... Te está haciendo los subtítulos, sí. Sí, no sé cómo he puesto esto y no sé cómo quitarlo. Perdón. Parar subtítulos. Venga, ya está. Oye, esto es nuevo para mí, nunca había visto esto. No, les comentaba, dos grupos de animales, ¿sí? En el mismo tiempo, recogidos en el mismo tiempo del día, por lo cual el factor circadiano desaparece de la foto. Y analizamos puramente qué cambios se deben al sueño. Y además tenemos un grupo en el que de ratones al que no dejamos dormir, estamos activamente interaccionando con ellos para que no puedan dormir de forma muy suave, ¿sí? Pero se les toca un poco los bigotes para que no, cuando se ve que se van a dormir, se dan golpecitos en la caja, pequeñas cosas que no les alteran ni les estresan, pero que les impiden coger el sueño, ¿sí? Entonces tenemos estos dos grupos y con estos dos grupos, en este segundo experimento, generamos otra vez preparaciones sinápticas a partir de corteza cerebral y comparamos qué sucedía en el grupo de ratones sanos, en el grupo de ratones wild type y en el grupo de ratones deficientes para SYNGAP, ¿no? Lo primero que les muestro aquí es este proceso de downscaling a nivel molecular. Es decir, cuando comparamos qué sucede entre los animales que están durmiendo y a los que no hemos dejado dormir y que han estado, por lo tanto, despiertos las 12 horas que dura el periodo de actividad más las horas extras, ¿sí? que les hemos forzado a estar despiertos, veremos que toda una serie de proteínas y eventos de fosforilación, como este, por ejemplo, asociados a la actividad sináptica, como les digo, aunque los ratones están despiertos, empiezan a bajar, ¿vale? Este es el proceso de downscaling del que los hablaba. Estos datos en sí mismos son bastante interesantes porque realmente los mecanismos de downscaling sináptico asociados al sueño solo están descritos en parte, ¿no? Pero vemos efectivamente que aunque el animal no le estamos dejando dormir, las sinapsis se van apagando, ¿sí?
En cambio, cuando miramos esos mismos cambios en el animal, aunque solo tiene un alelo de SYNGAP, estas modificaciones que creemos fisiológicas no se producen. Como pueden ver, las barras de rojas que reflejan la abundancia de estas proteínas y fosfoproteínas en el animal deficiente para SYNGAP, no hay ninguna variación entre estos dos estados, ¿de acuerdo? Aquí mostramos un poco lo mismo, ¿eh? La amplitud del cambio siempre es menor en los animales heterocigotos, ¿de acuerdo? Pero es la misma idea que hay aquí, ¿sí? Y este efecto es altamente significativo. O sea que este proceso de desorganización de la sinapsis que se produce de forma, digamos, normal en los animales wild type, aunque no estén durmiendo, entran en este proceso de downscaling, los heterocigotos tampoco pueden llevar a cabo este mecanismo molecular de forma eficiente, ¿de acuerdo? Y sus sinapsis, digamos que no entran en este estado de downscaling, ¿vale? Cuando nos centramos en estas proteínas que vemos que varían de forma significativa, pero solo mirando la fase del sueño, vemos que realmente no hay mucha diferencia entre genotipos. En cambio, sí que vemos que cuando nos centramos en la parte o sea, en los animales de privados de sueño, esta SD es de privados de sueño, disculpen, sí que hay un aumento. Por lo tanto, si hacemos este plot de nuevo, vemos que efectivamente durante la deprivación de sueño hay toda una serie de proteínas sinápticas que bajan su abundancia en estas preparaciones. Como mecanismo pensamos, esto es una hipótesis por nuestra parte, mecanismo de protección. Pero bueno, no tendría por qué ser, pero en todo caso es la hipótesis con la que estamos trabajando. En cambio, los ratones que solo tienen un alelo funcional de SYNGAP, en la fase de sueño no hay mucha diferencia entre los dos genotipos, como les enseñaba, pero este mecanismo que, insisto, no tenemos del todo claro todavía si es fisiológico o patológico, tampoco se produce del todo bien, ¿sí? Este mecanismo sí que se produce en parte, pero menos. De nuevo, tenemos un proteoma sináptico que parece más rígido, ¿no? Menos plástico, menos flexible, a irse adaptando y respondiendo a distintas situaciones fisiológicas, ¿de acuerdo? Entonces, a modo de conclusión, no sé cómo voy de tiempo, creo que bastante bien. A modo de conclusiones, comentar que estas oscilaciones en el proteoma sináptico que responden a distintos estados dentro del día, sobre todo entre sueño y vigilia, que se dan de forma natural en los ratones que tienen 2 copias de SYNGAP, no se da de la misma manera en los ratones que les falta una copia de SYNGAP. Y lo que creemos es que esta oscilación tiene una amplitud mucho más reducida, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una sinapsis mucho más rígida y cuando tiene que bajar durante el sueño no baja suficientemente. Cuando tiene que subir durante la vigilia tampoco sube suficientemente. Entonces, este sistema proteómico, como les decía, recuerden la imagen de la cámara de fotos. Esta máquina nunca está funcionando del todo bien, ¿sí? En el sueño no está bien organizada, no está bien estructurada, pero la vigilia tampoco, ¿de acuerdo? Y luego, a modo algo más especulativo, y esto es algo que tenemos que explorar, pero estas proteínas y fosfoproteínas, que como les digo, son marcadores de potenciación sináptica, sugieren que durante la fase de sueño, estas sinapsis están en un estado exacerbado de potenciación, ¿vale? Lo cual es fácil de conectar con los estudios de EEG que hemos hecho, donde es en la fase de sueño, donde hay con mucha diferencia más actividad epiléptica, ¿de acuerdo? Y en general pensamos que nuestra hipótesis de partida o nuestra pregunta de partida, que era ver si el downscaling de esta sinapsis, ¿no? está alterado. Pensamos que nuestros datos, aunque esto es un proyecto en marcha y no está acabado, pero creemos que efectivamente habría un déficit en este downscaling sináptico
que podría impedir a la sinapsis, pues eso, estar en un estado, el estado, digamos, de relajación, por así decirlo, característico del sueño, ¿sí? Y sin más, agradecer a los miembros del equipo. Diego, ya lo habéis visto en algunas presentaciones, es el que ha estado trabajando más en este tema, pero luego, y también he presentado algún dato de Juliana, de la Corte Española de SINGAP, que en breve deberíamos publicar, y agradecer a todos mis colaboradores por su ayuda. Dejar de compartir. Doctor Vallés, muchas gracias. Muy interesante la presentación. Definitivamente uno de esos aspectos que se conecta perfectamente con la información que recibimos antes de tanto las personas que han lidiado en el aspecto clínico de adultos como de niños sobre esos trastornos del sueño que persisten a lo largo del tiempo y sobre todo que hay creciente investigación, ¿cierto?, en cuanto a esa regulación durante el sueño y el impacto sobre diferentes neurotransmisores tipo GABA y ese tipo digamos, estados de hiperexcitación. Una pregunta que surge sería cómo si han explorado, si han mirado esa disregulación en esa oscilación o esos cambios asociados, si aparte de la epilepsia, ¿qué impactos tienen en esos modelos animales en tanto en memoria como en comportamiento? Claro, esto queda quizá un poco lejos todavía de responder, ¿no? De momento nos hemos estado centrando en el sueño, hemos estudiado mucho. Nosotros, claro, los ratones son animales nocturnos, su fase de actividad es durante el día, durante la noche, perdón, y su fase de sueño es durante el día, ¿no? Por lo cual uno, sin darse cuenta, todos los que trabajamos con ratón siempre trabajamos con ellos durante el día, porque es cuando nosotros estamos despiertos, pero los ratones están en su fase de sueño, ¿no? Con lo cual, en realidad, toda la literatura de estudios en ratones tendría que decir estudios en sueño de papá, lo que sea, ¿no? Y la verdad es que nunca caí en esto hasta que empezamos este proyecto, ¿no? Y lo que hemos hecho y que he presentado en mi primera diapositiva y que les presenté hace un par de años, lo hicimos durante la fase de sueño de estos ratones. Por lo tanto, y como os he dicho, el estudio detallado o sea, el análisis detallado de esos estudios de proteómica sugieren disfunciones a muchos niveles, ¿sí? En el hipocampo, ese trabajo se realizó en el hipocampo. Y pensamos, claro, el racional del grupo es, sobre todo hace 10 años, cuando empezamos, o 9 o 10 años, cuando empezamos a trabajar con todo esto, era bastante sencillo, ¿no? SYNGAP es una proteína sináptica, hoy sabemos que no es solo una proteína sináptica, ¿no? Incluso no es solo una proteína neuronal, ¿no? Está claro que está en precursores neuronales, etc. Pero en ese momento el razonamiento era: SYNGAP está en la sinapsis, además es muy abundante en la sinapsis, pues vamos a estudiar la sinapsis. Sigo pensando que esto es relevante porque evidentemente las personas afectadas que ya pues, están aquí, ¿no? que son hijos de ustedes, etcétera, pues necesitan, ¿no? que nos preocupemos de ellos, ¿no? Pero sin duda ir para atrás y entender qué pasa antes es relevante, ¿no? Nosotros nos hemos centrado en el adulto y todos estos mecanismos que vemos alterados, y perdón porque he dado un poco de coloquio, pero todos estos mecanismos que hemos visto alterados, sobre todo en la fase de sueño, que es la que más hemos estudiado, sin ser conscientes de ello, pero es la que más hemos estudiado, pensamos que efectivamente tiene un impacto en la cognición y en las habilidades cognitivas de estos pacientes. La lógica era, si entendemos qué falla a nivel molecular en la sinapsis, ¿no? Es decir, vuelvo otra vez, SYNGAP se expresa en las sinapsis en estos ratones no funcionan bien. Si entendemos qué falla a nivel molecular en la sinapsis, podemos corregirlo, podemos mejorar la función sináptica y quizá podemos mejorar las capacidades cognitivas o al menos la calidad de vida de las personas afectadas, ¿no? Esta era la lógica en su momento, por lo tanto, sí, la respuesta es sí. Pensamos que todos estos procesos moleculares son muy importantes para la memoria y el aprendizaje, y que si los podemos revertir y podemos revertir la función sináptica, deseamos o pensamos, ¿no? A partes iguales,
o quizá deseamos más que pensamos, no sé, pero que debería tener algún impacto cognitivo y mejorar en parte la calidad de vida de los pacientes. Sí.